Ah, los ingenuos somos la mayoría de los colombianos, pues es que normalmente los buenos siempre confían en la buena fe de los demás, pero los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora, ellos no dan puntadas sin dedal. Mire, la ley anticorrupción que nos convocan a votar el próximo 28 de agosto no deja de ser lo mismo de siempre, la cínica muestra de que la bravucona Claudia López, su marida, Petro, Clara López e Iván Cepeda, entre otros más, son expertos en manipular las necesidades sociales y en burlarse como les da la gana del desconocimiento de los colombianos. De esas 7 preguntas, 5 ya existen. Las otras 2 son de rango constitucional y bajo ese entendido, el artículo 374 de la Constitución Nacional dispone que la Constitución puede ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por referendo. Ninguna parte dice que se pueda reformar con una consulta popular, mucho menos dice que con una sola consulta se puedan derogar leyes. Ya de entrada es evidente que así se logren esos 12 millones de votantes a favor de reducir los sueldos a congresistas y a altos funcionarios del Estado, esta aprobación no tendría ningún efecto jurídico. Con esa mera consulta no se puede modificar la Constitución o derogar el artículo 187 de la misma, que regula los incrementos de la asignación total de los congresistas. Y por el solo hecho de estar regulados salarialmente por la Constitución, no quiere decir que ya todos sean corruptos. Pero como ellos son los propietarios del cartel de la toga, con el que fallan impunidad a sus secuaces violadores, pedófilos y narcoterroristas, persiguen a opositores y fallan demandas chimbas a favor de sus colectivos de abogados, pues todo se puede esperar que suceda. Entonces así es mejor tener claro que no sube pierna arriba. El artículo 187 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley Cuarta de 1992, regula el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública, y en efecto cascada afecta a todos los empleados públicos. Recordemos que todos son contratados por el Estado y que una vez fijado el sueldo, en escala descendente se van regulando los ministros, directores de entidades, etcétera, etcétera, hasta llegar al último nivel salarial de los empleados públicos. Para el caso de los miembros de la fuerza pública, su situación se hace más compleja, toda vez que ellos están también regulados, no solo por la Constitución Nacional y por la misma Ley Cuarta del 92, sino también por el Decreto 1211 de 1990, que taxativamente dice en su artículo 77, parágrafo 1, ningún oficial o suboficial podrá devengar una remuneración total superior a la fijada para los ministros del despacho. La asignación se toma como un 100% para el general, en relación al sueldo del ministro, y de ahí para abajo en porcentajes descendentes en relación a los grados. Y es que la norma regula que el salario para los miembros de la fuerza pública en todo caso serán iguales a los que se establezcan para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, o sea, el Congreso, ministros, etcétera. Y lo que muchos amigos de la fuerza pública no interpretan por no leer es la claridad de los decretos con que les aumentan. Por ejemplo, el decreto 984 del 9 de junio del 2017 sobre los sueldos básicos mensuales, en su artículo primero regula el 100% para el general y así va descendiendo en relación a los grados. Pero luego en su artículo segundo dice, los oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en los grados de general y almirante recibirán por todo concepto una asignación mensual igual a la que devenguen los ministros del despacho, como asignación básica mensual. Y gastos de representación, distribuida así, 45% como sueldo básico y el 55% como prima de alto mando. Esta última no tendrá carácter salarial para ningún efecto legal. O sea, que en realidad el general no recibe el 100% como sueldo básico, sino el 45%. Y el otro 55% se lo acuñan ahí para que no reclame por un eventual bajo aumento salarial. Y más abajo,
en el inciso tercero del parágrafo del mismo artículo les dicen que en ningún caso los oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en los grados de general y almirante podrán percibir una remuneración mensual superior a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. O sea, si le bajan al Congreso, le bajan al ministro, y si le bajan al ministro, le bajan al general, y así sucesivamente. Pero al respecto de la rebaja de los sueldos propuesta para los congresistas, lo más curioso es que no cuentan la maquiavélica senadora, es que la asignación básica de los congresistas es de 7.200.000 pesos mensuales, equivalente solamente a 9.2 salarios mínimos y no a 40 como ellas argumentan, porque el resto de dineros que le suman corresponden a gastos de representación y una prima técnica, así como a uno le pagan un mínimo y de ahí le dan auxilio de transporte, subsidio familiar y esas cosas, y eso le suma, pero no quiere decir que eso haga parte de la asignación básica. Entonces, ¿de dónde sacan la supuesta rebaja a 25 salarios mínimos? Populismo. Solo buscan agitar las masas con populismos, de cara a ganar adeptos que voten por ellas a la alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones. Obviamente, buscando simpatías al venderse como las luchadoras contra la corrupción. Y en esa alaraca de reducción de salarios a congresistas, no mientan que el decreto también incluye a altos funcionarios del Estado, pero no incluyen a sus secuaces magistrados de la JEP, fiscales delegados y procuradores delegados que tienen los mismos privilegios injustificados que los congresistas, y tampoco a los asesores externos a quienes les pagan jugosos honorarios por conceptos de que nada le sirven al país. Sobre los condenados por corrupción, para que no tengan beneficios de excarcelación, esta pérdida de beneficios exige modificar el Código Penal, y por medio de esa consulta no se puede hacer esa reforma. La extinción de dominio sobre ingresos no justificados, que también dicen en uno de sus ítems ahí en ese formulario, es lo mismo que enriquecimiento ilícito, es decir, es la misma perra con distinta guasca. Si ya existe, entonces ¿para qué es esa consulta? Sobre el rabioso sarcasmo de disque no más atornillados en el poder, colocando un límite de solo 3 periodos, bajo esta estupidez podemos llegar a la consecuencia que haya más pensionados con privilegios. La ley cuarta del 92 regula que los congresistas podrían pensionarse con el 75% del ingreso mensual durante el último año trabajado. Óigase bien, solo durante el último año. Solo sobre el último año trabajado les van a liquidar a ellos la pensión, y al resto de los colombianos nos regulan la pensión en un promedio de los últimos 10 años. De igual forma, los congresistas hombres se pensionan solo a los 50 años y las mujeres a los 55. El resto de los colombianos que van a votar a favor de esa tal consulta deben esperar los hombres a cumplir 60 y las mujeres 55. Esa es la tal consulta, beneficiar a unos pocos para que se pensionen con más privilegios que la mayoría de los colombianos. Las causas verdaderas de la corrupción no se tocan, las listas abiertas, los acuerdos de gobernabilidad a través de carruseles de contratos, la pésima educación en ética y valores, todas las formas de mermelada que impuso Santos para lograr favores políticos, la distribución de la burocracia entre los familiares de los congresistas y sus pares, el narcotráfico, la falta de preparación profesional de los funcionarios, la ausencia de controles eficaces, los monopolios para corromper, el derroche y el manejo irresponsable de los dineros públicos quedan intactos. En esa consulta de eso, que es realmente el problema, no se dice nada. La Constitución del 91, a la que tanta apología hace el exconvicto Petro de que ayudó a redactarla, contempla la reelección de los congresistas, y eso no los hace corruptos. Lo que pasa es que los terroristas del M-19 en su oportunidad crearon esa figura en la Constitución para ahí sí atornillarse al poder. Pero como Colombia no es de ideología comunista o progresista como se hacen llamar ahora, por eso ellos no pudieron atornillarse al poder. Entonces ahora esa norma no les gusta. Lo
Lo que debemos hacer los colombianos es analizar bien antes de elegir, para evitar que lleguen al Congreso personajes como Gustavo Bolívar, Roy Barreras, Los Noños, Benedetti, que irónicamente también está detrás de esa tal consulta. Entonces, ¿qué es lo que proponen con esos 300.000 millones de pesos que nos van a sacar a los colombianos del bolsillo? Que les paguemos la campaña y agitación de masas para conseguir más adeptos a su secta de cara a la contienda por la alcaldía de Bogotá. O que les paguemos con nuestros recursos las mediciones para saber cuántos de los que embaucaron en la segunda vuelta presidencial aún les siguen, discriminados inclusive por regiones. Porque es que ellos están gritando de lucha contra la corrupción, pero no dicen de por qué no renunció a su curul Claudia López en el Senado cuando al mismo tiempo era candidata presidencial. ¿O fue que ella devolvió esos dineros que le pagaron como senadora durante ese tiempo? ¿O le quedó sonando los 40.000 millones que nos sacaron a los colombianos por la consulta de Humberto de la Calle y los liberales que tampoco devolvieron? Y los colombianos nos quedamos callados como unas huevas. Nadie niega que es una urgente realidad combatir la corrupción y que es obligatorio buscar más justicia en nuestro país. Pero ese esquema que pregona la gritona Claudia López y su marida, no considero que sea ni viable ni real. Ojo Colombia, con la neutralización del Foro de Sao Paulo, al no elegir al exconvicto Petro como presidente, la amenaza comunista no termina. Ellos continúan buscando las formas de desestabilizar el país y hacerse elegir como sea y donde sea. Vienen elecciones de alcaldes y gobernadores y ya están trabajando para hacerse elegir. Ya antes se vendieron como los defensores del libre desarrollo de la personalidad en el consumo de drogas y tienen a la juventud en el peor momento de la enajenación mental de la historia. Se vendieron como los iluminados del socialismo del siglo XXI y tienen a países en Latinoamérica en represión, con hambre y agonizando bajo sus criminales dictaduras de izquierda. Se vendieron como los garantes de la paz y estamos con el país a punto de explotar, con los terroristas en el Congreso, en el monte y más envalentonados que nunca, y con mayores recursos por narcotráfico. Se vendieron como los nuevos innovadores del desarrollo y nos tienen en la peor descomposición social, inyectando a los jóvenes el marxismo cultural o progresismo con el que pretenden destruir la familia, la sociedad y la iglesia. Petro, Mocus, Claudia López, Angélica Lozano y otros comunistas más se reunieron frente a una iglesia en Bogotá dizque para firmar en letra de mármol sus compromisos a la presidencia, pero solo era para compararse con Moisés y vender la idea de que sus propuestas eran iguales a las de Dios. Solo era una estrategia para atacar a la Iglesia Católica, burlarse y generar odio hacia ella. Luego se vendieron para elecciones como los altruistas y pacíficos salvadores del país y ahora nos amenazan con colectivos petristas para generar el caos en las calles si no se hace lo que ellos digan. Ahora se están vendiendo como los luchadores contra la corrupción, con propuestas que ya existen en la ley y lo más curioso es que orgullosos adornan sus campañas con reconocidos corruptos y criminales. Por favor, no más ingenuidad frente a la perversidad de nuestros asesinos. No pasemos entero, no traguemos entero. Lean, profundicemos en los temas. De los comunistas o progresistas, como se hacen llamar ahora, nada bueno se puede esperar, por muy noble que parezcan sus actos. Esta tal consulta anticorrupción es solo para embaucar más ingenuos y conseguir más adeptos a sus sectas comunistas de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores. Y de paso, forzar una constituyente que le dé legalidad a la ilegítima JEP creada por ellos mismos para perseguir a los colombianos de bien, que garantice la impunidad a violadores, pedófilos y genocidas que integran sus brazos narcoterroristas y que incluya en nuestra constitución política la ideología de género, entre otras depravaciones comunistas. Yo no saldré a votar la tal consulta de esa disque anticorrupción, porque para mí es una macabra burla al sentido común y una humillación a la inteligencia normal de las personas.